Pueden ver, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿puedo iniciar, profesor? Y adelante, pueden iniciar, Omar. Vamos a hablar sobre Richard Rorty y lo que sería el paso del empirismo al pragmatismo. Tiene una fecha ahí del lunes 12 porque pensábamos que le íbamos a poner el lunes pasado. Sin embargo, iniciamos hoy, el lunes 19, con Richard Rorty. El pensamiento de Richard Rorty fundamentalmente lo vamos a evaluar en dos obras fundamentales del autor. El giro lingüístico, que es la primera que vamos a ver. Pero comenzaremos primero con la biografía de Rorty. Richard Rorty, esa es la imagen ya en una edad avanzada. Nació en Nueva York, estudió filosofía en Chicago y Yale, obteniendo el doctorado en 1956. Fue profesor en Wellesley College y en Princeton desde 1961 hasta 1982. En sus escritos hay una despiadada crítica a todo lo que suponga unidad del pensamiento. Está influido por el pragmatismo de Peirce, Dewey y James, así como por la filosofía analítica de Wittgenstein. En el plano de la historia de la filosofía, conecta con Nietzsche y con la línea que va de Heidegger a Derrida. De Heidegger asume la idea de que la metafísica está acabada. Su padre había sido comunista, pero se separó del partido. Heredó de su familia una mentalidad progresista y una gran preocupación por la solidaridad entre los hombres, y su pragmatismo podría centrarse en la tesis de que el valor de una idea se mide por los efectos que produce. Al favor ahí, dame un favor. El giro lingüístico es una obra importante de Rorty, y es una crítica a la filosofía del lenguaje. Según Rorty, el giro lingüístico de la filosofía, publicado en 1967, intentaba adoptar un punto de vista, un método y un lenguaje común y efectivamente universales para abordar las cuestiones filosóficas tradicionales y resolverlos. Poner a todos los filósofos de acuerdo. Este giro lingüístico, prosigue Rorty, adelantó la esperanza y la ambición de superar los desacuerdos que siempre dividieron a la filosofía tradicional. Según él, en ese giro se tomaron dos caminos. Y ahí hace alusión fundamentalmente a Wittgenstein. El primero consistía en regular los problemas reformulándolos con ayuda de un lenguaje lógico ideal, libre de todas las imperfecciones del lenguaje ordinario, supuesta fuente de problemas filosóficos. Si se puede notar ahí que es fundamentalmente una crítica al Tractatus y a la idea de que se podría formalizar el lenguaje para resolver los problemas, los enredos lingüísticos. El segundo camino consistía en reducir el uso metafísico de la palabra a su uso ordinario no problemático, pero mal observado por los filósofos. En ambos casos, se redujeron los problemas filosóficos a problemas del lenguaje, pero mientras que en el primero la causa se hallaba en el lenguaje ordinario, en el segundo residía en el uso filosófico de ese lenguaje. Para Rorty no solo hay oposición entre los partidarios de un lenguaje ideal y quienes se mantienen fieles al lenguaje ordinario, sino que además el desacuerdo domina en el seno mismo de cada ámbito. Rorty concluye que es menester abandonar el sueño clásico y sobre todo moderno
de una solución filosófica universal, inspirada en el mito de la razón y el sueño de una teoría definitiva. La filosofía y el espejo de la naturaleza. Esa es la obra, se considera la obra fundamental de este filósofo, y aparece en 1979, y es un conjunto de artículos a los que agrupó bajo el nombre de La filosofía y el espejo de la naturaleza. En este libro, Rorty ataca una constelación de creencias fundamentales estrechamente asociada a la filosofía occidental. Entonces, los componentes principales de esta creencia, ¿verdad?, que él ataca, está la primacía del saber de la ciencia, identificado con un proyecto de representación adecuado, algo verdadero, objetivo, universal de la realidad. Segundo, la determinación de la filosofía como ciencia de la ciencia o teoría del conocimiento, que define las normas y los criterios de la cientificidad y la verdad. 3. El privilegio acordado de la facultad humana de conocer, espíritu, razón, entendimiento, idealmente descrito como una suerte de espejo y perteneciente a un orden de realidad superior al de la realidad material y cambiante. La definición de hombre como ser esencialmente destinado al conocimiento, el ideal de la vida teórica. Bueno, para Rorty, ninguna práctica humana puede ser fundamentalmente privilegiada con respecto a todas las otras sobre la base de propiedades extraordinarias que la pusieran en relación con una realidad trascendente. La ciencia debe considerarse como una práctica cultural o social, un juego de lenguaje entre los otros. Es decir, que la ciencia como práctica cultural está al mismo nivel que la religión, por ejemplo, la historia, cualquier conocimiento cultural que se pueda, o sea, que no hay una primacía de la ciencia sobre cualquier otra práctica cultural. Entonces, para él la verdad científica no debe imponerse porque se suponga científica y por tanto neutra. La verdad científica es material de consenso, de argumentación, de justificación, de discusión, de solidaridad, de la misma manera que las otras actividades humanas. El conocimiento no es más importante que la conversación y jamás es legítimo poner fin a una discusión con una referencia a una entidad fuera del debate. Ya se trate de la autoridad de un hecho, la que se llama objetivo, ya de una revelación a la que se llama trascendente. Solo es legítimo cerrar una discusión cuando los interlocutores están de acuerdo sobre las razones para cerrarlas, aunque sea provisional. El pensamiento de Rorty afirma la primacía de la voluntad y de la libertad sobre la razón. No hay una esencia humana ni una diferencia antropológica determinada por un orden natural o trascendental inmutable. La manera en que los seres humanos se describen y se identifican como humanos y señalan su diferencia en el seno de los seres vivos y del cosmos solo depende de sí mismo, no de una esencia determinada de una vez para siempre por el orden divino o el orden de la naturaleza. De esta manera, la actividad de redescripción tiene una finalidad ética. Es la actividad humana por excelencia, el ejercicio de la única libertad del hombre, la de poder siempre volver a describir, volver a contar de otra manera el mundo, la historia, la sociedad y el propio hombre. Esta actividad es fundamentalmente simbólica. Sí, él plantea que como artista o como poeta es como el hombre debe vivir la condición humana. Ahí se ve la influencia de Nietzsche y diríamos que de Heidegger también. Rorty ve el mundo como compuesto de cosas que son en la práctica utilidades o inutilidades, donde el ser de las cosas queda reducido a su utilidad práctica como sentido de la contingencia y su precio queda establecido por la capacidad para la negociación. Las cosas
no son primero y luego se convierten en utilidades por el contrario. El ser desaparece ante la utilidad práctica, contingente, para solucionar problemas. El ser de un acontecimiento o persona se halla en las consecuencias útiles que deriva de los actos. Rorty, en su pragmatismo, abandona la idea de que el pensamiento representa la realidad. En consecuencia, el pensamiento filosófico no es un pensamiento iluminado, sino que se propone considerar las ventajas y desventajas de las diversas maneras de conversar que nuestra raza ha inventado, como lo hace todo crítico de la cultura, en vista a lograr mejores ventajas para los fines que cada grupo o sociedad se propone. Rorty caracteriza el pragmatismo en diversas interpretaciones. En una primera caracterización, el pragmatismo significa antiesencialismo. Por ejemplo, abandonar la idea sobre la esencia de la verdad y atenerse a la creencia que resulta beneficiosa. Segundo, en una segunda, significa que no hay diferencia entre la verdad de lo que es y la verdad de lo que debe ser, porque no importa la verdad en sí misma. Y en la tercera caracterización, la investigación no tiene otro límite que el que le impone la conversación. Esto significa aceptar la contingencia de nuestro punto de partida. Gracias por su atención. Hasta ahí fue nuestra participación en cuanto a la charla. Exposición. Gracias, Omar, por tu exposición. Sí. ¿Cuál fue la idea que te resultó más significativa? ¿Cuál es tu opinión sobre el pensamiento de Richard Rorty? Bueno, Rorty prácticamente tiene el mismo criterio, o sea, viene por la misma línea nietzscheana. En un sentido, él destaca que el ser se desvanece, se evapora, porque si no hay esencia, si la verdad es producto del consenso de los individuos, si el ser humano lo que hace es que se describe y puede redescribirse según la época, según la historia, él de alguna manera está planteando la imposibilidad del acceso al ser del ente. Entonces, para él, la verdad como correspondencia o sea, la verdad no es una representación de la realidad, sino, como él dice, un consenso. Por lo tanto, las verdades son provisionales. Entonces, en el fondo, hay hoy en día la sociedad que queremos, que estamos tratando de construir, está de alguna manera influenciada por ese pensamiento, porque si uno se fija, hay siempre un interés de la sociedad de buscar el consenso, como si no existiera algo, una verdad que sea la verdad como representación, como si pudiéramos decir que lo que nosotros entendemos como verdad desde el punto de vista de la intuición sea igual a lo que se refleja en la realidad. Entonces, la sociedad que tenemos hoy en día aparentemente está viviendo eso. Y si esa idea positivista ha ido desapareciendo, el problema de eso es que el consenso no es tan fácil, porque hoy en día, si uno se pone a observar el mundo en que vivimos, cada quien está viviendo en su propia burbuja, en su propio mundo, y no cede. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a una verdad por consenso
de esa manera. Por eso él de alguna manera dice, hay un asunto que tiene que ver con la voluntad y la libertad. Pero en el fondo de su pensamiento, o sea, más que un consenso, como él quiere decir que hay en esa verdad que él establece, es una verdad del poder. Ese consenso no se está logrando porque hay una voluntad de poder. Y ese poder determina cuál es el consenso al que se está llegando. Entonces, es un pragmatismo que es un pragmatismo teórico, así como se puede ver. O sea, un pragmatismo desde el punto de vista teórico, porque en la realidad, aunque se quiere llegar a ese consenso al que él habla de la verdad, en el fondo hay una autoridad que determina cuál es el consenso al que se va a llegar, porque nadie está cediendo. ¿Alguien quiere opinar sobre lo que se ha establecido sobre Rothschild, lo que se ha pensado? Bueno, entonces, se ha expresado, aunque aquí dice en el título de que del empirismo al pragmatismo, parecería ser que se abandona el elemento de lo dado, lo positivo, ¿verdad? Como fundamento del ser y de la verdad y de la objetividad. Uno puede decir, la piedra es dura, eso ya sería el que dice que la piedra es dura y se soporta en la piedra misma, pues se convertiría a la luz de Roth, una persona déspota, ¿verdad? De los demás, que impone su propia verdad a los demás, sin contar con la opinión de los demás. Según Roth, debe depender del objeto, sino que debe depender de la libertad del que habla. Y por lo tanto, si alguien le lleva a la contraria, la solidaridad significa aceptar la opinión del otro. Si alguien dice que la piedra es blanda, pues entonces la piedra es dura en el lenguaje libre de uno y es blanda en el lenguaje libre del otro. ¿Y qué justifica que sea blanda la piedra si en el consenso tal vez social es dura? Bueno, en que él la justifica y puede tal vez con su justificación adquirir consenso, porque según este pensamiento la verdad no existe ni la objetividad tampoco, sino que lo que existe es la pragmasis, o sea, la utilidad del lenguaje y la justificación del lenguaje para resolver un problema. Si a él le conviene decir que la piedra es blanda, pues entonces la piedra es blanda y no será dura. Y si eso le sirve provisionalmente para resolver su problema y la sociedad ve que realmente se resuelve su problema, pues adquiere el consenso del grupo y por lo tanto la verdad del teólogo no es tan fuerte. ¿Por qué? Porque sería una verdad impositiva. La verdad del filósofo también sería una verdad blanda, a no ser que se quiera imponer. Tiene que verse como un juego del lenguaje, como hizo el segundo Wittgenstein, un lenguaje entre otros. Y por lo tanto, la ciencia de la que habla Rorty hay que entenderla que es una ciencia que tampoco se soporta en la objetividad. Los médicos no son médicos porque curen enfermedades, son médicos porque justifican que curan, no porque curen, sino porque justifican que curen. Y los abogados son abogados no porque defiendan, sino porque justifican la defensa. En otras palabras, la verdad está en el imperio mismo del ser humano. Entonces, fíjense que como se ha dicho en la exposición, ni hay naturaleza, ni hay Dios, ni hay objeto. Lo que existe es el hombre con su capacidad de justificación y defensa. ¿Verdad? Por lo tanto, será lo que el hombre justifica ante los demás con un lenguaje, qué sé yo, adornado. Y bueno será lo que el hombre elija. Por ser elegible es bueno, la realidad. Por eso él habla de ética en algún momento. Por lo tanto, lo ético no es lo que humaniza o construye al hombre, sino lo que el hombre ve como bueno. Entonces, las cosas son buenas por ser queridas, no son queridas por ser buenas. Entonces, en ese sentido, nos reduce al más craso pragmatismo. Cuando digo pragmatismo, utilidad inmediata al ser humano que utiliza el lenguaje.
El lenguaje se ve así como una justificación para justificar. A él le cabe aquello que dice, desde que se inventó la excusa, nadie queda mal, siempre y cuando el otro te acepte tu excusa. Lo que Rorty te dirá es, ¿por qué tú no puedes aceptar la excusa del otro si hay que aceptar la tuya? Entonces, si tú dices, por ejemplo, hay Dios, y el otro dice no lo hay, porque a ti hay que aceptarte que hay Dios, si tú no aceptas que el que diga que no hay, si tú no aceptas al que dice que no lo hay, si estamos en el mismo nivel de subjetividad y de libertad y de igualdad de capacidad de hablar. Entonces, es una filosofía, la de Rorty, que se reduce a un principio. Si fuéramos a buscar el Argel, el primer principio, que es lo que explica el fundamento y el fin de todas las cosas, pues sería la libertad y la capacidad de justificar que tiene el ser humano. Es una filosofía que el primer principio es la libertad que justifica y elige. Sería el hombre como capacidad de decisión y de justificación. El hombre crea la verdad, el hombre crea la bondad. Entonces es una filosofía antropocéntrica, de base, digamos, fuertemente antropocéntrica. Entonces, por eso es que él habla de ética, por eso él habla ¿cómo se llama?, de solidaridad, aceptar la verdad del otro, la que crea el otro, la que piensa el otro, la bondad del otro, lo que elige el otro. Y en ese sentido, solidaridad no es aceptar al médico porque es capaz de curar. Si un curandero me viene a curar, pues si justifica igual que el médico, ¿cuál es el problema? Porque como se ha dicho, la ciencia está a nivel de la cultura y la cultura es justificativa. Se supone que la ciencia es metodológica, no justificativa. Los médicos no se justifican, sino que demuestran con el método de la ciencia. Y los filósofos no se justifican, sino que demuestran con el método de la filosofía. Y los teólogos no se justifican, sino que demuestran con el método de la teología. Pero Richard todo lo reduce a cultura. La ciencia no es un lenguaje privilegiado, es un lenguaje cultural. ¿Qué es lo que hace la cultura? Que justifica. Por lo tanto, el médico está al nivel del curandero. El curandero justifica y el médico justifica porque el médico tiene que tener el privilegio ante el curandero, si los dos tienen libertad y conciencia y los dos pueden justificar. Entonces, tanto la teología como la filosofía quedan al nivel de lo que se llama la cultura, en el concepto del pragmatismo, lo que es útil y justificable, y lógicamente que se dice fácil como yo lo estoy diciendo, pero cuando tú te metes en Rorty, que analiza todo esto a la luz de lo que se llama ese salto que dio Wittgenstein, desde una filosofía dura a una filosofía blanda, desde la justificación de la positividad a los juegos del lenguaje, le sirvió a Wittgenstein, pero era porque la filosofía que sostenía Wittgenstein tampoco tenía una verdad dura que defender, ni era metodológica. Él creyó estar en la ciencia a partir de Bertrand Russell, cuando estaba justificando lo que se llamaba el Tractatus Lógicos Filosóficos, estableciendo un lenguaje duro, pero cuando tú buscas qué es lo que él defiende, nunca defiende nada, lo que defiende la dureza del lenguaje, no el objeto ni el método que la ciencia defiende. Claro que el problema es que eso fue la Biblia del Círculo de Viena y por eso se entiende en la humanidad de hoy que prácticamente la ciencia y el primer Wittgenstein de alguna forma son objetivos y no son objetivos porque no tienen objeto. Es una dureza subjetiva, es una dureza del hablante, es un despotismo filosófico. No hay ciencia ni en el supuesto padre de la ciencia, del Tratado Lógico Filosófico del primer Wittgenstein o de Bertrand Russell. Entonces, Rorty está metido ahí, en ese mundito. Del primer Rorty, la ciencia dura, perdón, del primer Wittgenstein, la ciencia dura, al segundo Wittgenstein, la ciencia blanda, los juegos del lenguaje, que hable todo, salir de la incertidumbre y de alguna forma entrar en un lenguaje de la provisionalidad y no del endurecimiento. Al final, por eso una de las líneas de entender a Wittgenstein es psicológica, porque al final puede salir de unas rudezas del espíritu a una blandura del espíritu, salir de una posición fanática, posición no fanática. Al final lo que experimentó Wittgenstein fue pura psicología. De ahí por eso que hay una línea de pensamiento que trate de entender a Wittgenstein como una terapeuticidad, como un método terapéutico de la psicología, estando él vivo. Él lo negó, pero
si uno se pone a entenderlo, tiene razón, porque es que al final Wittgenstein nunca aterrizó en la ciencia. ¿Qué pasa con Rorty? Rorty, todo su pensamiento se encuadra ahí, aunque hable de Platón y hable de Santo Tomás, que hable de toda la filosofía, se encuadra ahí, del primer Wittgenstein al segundo Wittgenstein, y de ahí no sale. Ahí está todo su doctorado, ahí está toda su página, toda su doctrina, todo su pensamiento. Bueno, como el tiempo se nos está cerrando, quisiera saber quién no va a trabajar la exposición del próximo lunes. ¿Quién se anima para el próximo? Yo, maestro. Yo, maestro. Vladimir habló primero. Yo Vladimir, primero. sí, Vladimir. Yo iba a decir también. ¿Cuál es tu tema, Vladimir? Michel Foucault. Michel de Foucault. Vamos a ver. Muy bueno, por cierto. Está ok. Este sería del estructuralismo al postestructuralismo. La clase pasada fue de la posmodernidad con Jean Lyotard. Hoy trabajamos a Rorty dentro del empirismo al pragmatismo. También filósofo ¿cómo se llama? Busquen, muchachos, eso que se llama el mayo del 67, el mayo del 68, mayo del 68. Busquen algún video. 68, profesor. Vean algunos videos sobre eso. Porque fíjense que la obra cumbre de Rorty fue un año antes y su salida fue aquí en este momento. Igualmente que el postestructuralismo es de raíz, está aquí en ese mayo del 68. Es una filosofía que acompaña este cambio social que tuvo envergadura mundial y que todavía hoy nos está afectando, de la ruptura, digámoslo así, del patriarcalismo, de ver al hombre como el padre de familia, como la autoridad del hogar, ver al sacerdote como el que tiene la última palabra, ver a la fuerza del hombre, se redujo el hombre al macho y se redujo el patriarcado a autoritarismo. Y entonces es otra la historia que nos ha acompañado a partir de ahí. Y estos son los filósofos que están acompañando, estos filósofos que estamos viendo, que están acompañando ese cambio histórico, el mayo del 68. Véanlo, háganse una idea. Háganse una idea de cómo la jerarquía se destruyó. Claro que había un contexto histórico, la guerra de Vietnam, la salida, la mirada que tenía el mundo de los abusos del autoritarismo, de la guerra, del poder del militar que se confundió con el poder del hombre. Entonces ahí comenzó a socavarse la estructura familiar vista como el hombre, como el padre y el sostén y la unidad del hogar. Entonces ya hoy no se quiere boda, no se quiere casamiento. El hombre no se le mira como el que ama, como el que muere, como el que da la vida por la dama. No, el hombre es el macho, es el que mata, es el abusador. Entonces, de quien hay que librarse. Pero todo eso comienza aquí, en mayo del 68, esa ruptura del lugar del hombre en la sociedad histórica, tradicional. El lugar del hombre, tanto en el hogar como en la sociedad, como en la familia, ¿no? El lugar del hombre. Entonces, hoy el hombre, aunque no haga nada malo, es un peligro. Es un peligro para el niño, para la mujer, incluso para sí mismo. El hombre prácticamente está renunciando a ser hombre. El hombre no quiere ser hombre hoy día, ni quiere vivir los tradicionales lugares que tenía como padre, como esposo. Eso no existe. Ser esposo, eso no existe. Es un tratado de conveniencia o de ejercicio de poder. Ser padre, eso no existe. Es el macho explotador. Se le dice al padre lo que tiene que hacer para ser aceptado como padre y se le dice al esposo lo que tiene que hacer para ser aceptado como esposo. Ya no existe lo que se decía tradicionalmente, ya eso fue vituperado. Entonces hoy día no hay familia, hoy día no hay hombres, hoy día lo que hay es un ser que amenaza. Entonces el hombre mismo se está autodestruyendo su hombría, no se quiere ser hombre. El hombre hoy no quiere ser hombre. Ni sueña con ser padre y esposo, ¿no? Entonces, hay que ver un poco las raíces de dónde viene y nosotros somos
los culpables. Digo nosotros en tanto que filosofía. Tenemos que ver qué pensaron los filósofos, qué le han enseñado a nuestra humanidad y si hay camino para corregir o enmendar o evolucionar, pues somos nosotros los que al final escribimos y le decimos a la sociedad lo que tiene que pensar y lo que tiene que hacer. Entonces, miren eso, justo con estos autores que lo están trabajando. Vladimir, me dijiste que iba a trabajar a Michel de Foucault, ¿verdad? Sí. Del estructuralismo al postestructuralismo. Perfecto. Pues entonces, próximo lunes, vamos entonces con Michel de Foucault. ¿Alguna pregunta? Nos queda un minutito. Profesor, Ajá. sí. Yo quiero hacerle una pregunta porque yo no recuerdo que usted haya hablado acerca de la metodología de la evaluación ni los trabajos que se iban a indicar o algo así. Sí. Siempre es una misma, ¿verdad? La asistencia a clase tiene una nota. Las exposiciones que ustedes hacen tienen una nota y yo le dije que lo acompañe con un escrito que me tienen que enviar. Cada uno hace su exposición y me envía un escrito sobre esa exposición. Creo que eso es un poco lo que... Siempre yo digo como que si alguno tiene la libertad, ¿verdad? De hacer un resumen de toda la clase. Eso también, aunque eso casi ustedes nunca hacen eso, pero esa alternativa siempre la tienen. No solamente hacerme una mirada del autor, sino una mirada de toda la clase. Bueno, Profesor, a mí me toca Shirley, John Shirley. ¿Usted me puede asignar una fecha? la vamos buscando después que cada uno haga. Puede ser después, puede ser tú la próxima, ya que te pusiste 2 veces, la próxima exponente, después del lunes que viene. Adiós. Ok, gracias. Pórtense bien. Bye. Hasta luego. Somos resolvidos. Bye. Bye. Bye, bye.